Desde su existencia, el hombre ha tratado de adaptarse a su entorno. En su búsqueda de adaptación, ha intervenido y transformado aspectos de la naturaleza, garantizando así su supervivencia. Pero los efectos de estas intervenciones son ya evidentes. El cambio climático está sucediendo, que llegó para quedarse por muchos siglos. Estamos ante, digamos, la primera vez en la historia que los científicos le están diciendo a los dirigentes políticos, a la sociedad, ojo, aquí hay un problema grave, hay que actuar. El calentamiento global vino para quedarse y tenemos que prevenir ahora las consecuencias que de ello se deriven. El cambio climático es sin duda el mayor desafío que deberá afrontar la humanidad en este siglo. Es un desafío que puede traer consigo un retroceso en lo que conocemos como desarrollo humano, especialmente en las regiones más pobres y vulnerables. Por la acción humana, la temperatura del planeta Tierra está aumentando. Y se debe a la acción humana porque la quema de combustibles fósiles, es decir, de carbón, de petróleo, de gas natural, que necesitamos para energizar todos nuestros procesos económicos y nuestros automóviles y nuestras industrias, cuando sale por las chimeneas y por los exhaustos de los carros, ese gas se llama dióxido de carbono y ese gas asciende a la atmósfera. Cuando asciende a la atmósfera, entonces esos gases se encargan de atrapar calor en la atmósfera terrestre. Es como si tuviéramos una cobija para dormir de noche y la cobija se volviera cada vez más gruesa. Eso quiere decir que sentimos más calor por la noche. Eso es lo que le está pasando al planeta. La Tierra se ha calentado aproximadamente 1 grado centígrado desde que empezó la revolución industrial y se pronostica que va a aumentar hacia el final del siglo el orden de entre 2, 3 y eventualmente algunos pronostican que hasta 4 o 5 grados. Eso tiene consecuencias de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, se derriten los glaciares y eso puede incrementar el nivel del mar. El nivel del mar puede subir al final del siglo del orden de 1 metro. Eso significa que ciudades costeras, gente que vive en zonas bajas, que estamos hablando en el mundo, del orden de cientos de millones de habitantes tendrán que desplazarse por causa del aumento del nivel del mar. Significa que perdamos los glaciares, que los nevados que tenemos hoy en Colombia de montaña, que alcanzamos a conocer, los hijos de nosotros, nuestros nietos, no los vayan a conocer. Significa que la agricultura se va a transformar. Zonas altas se van a calentar, entonces antes eran hábiles para cultivar papa, y en 40, 50 años no se va a poder cultivar papa allá. Simultáneamente zonas que no eran buenas para café, altas de 2000 metros de altura, pueden volverse cafeteras porque aumenta la temperatura. Se considera que las especies, digamos la fauna y la flora colombiana, uno de los componentes de la biodiversidad, pues tienen respuestas mixtas al tema de cambio climático. Hay especies que pueden adaptarse en los periodos en los que se ve esa variabilidad que se viene, pero gran parte de la biota pues va a tener restricciones de hábitat, va a tener cambios importantes en la oferta de alimento o de espacio para reproducirse, en fin, con lo cual una buena parte de la biodiversidad colombiana puede estar en riesgo en los próximos años, digamos en los próximos 50 años. Lamentablemente no es fácil hacer una evaluación de cuáles son los efectos genéricos, pero por ejemplo las especies que están ubicadas en ecosistemas también digamos vulnerables o que tienen condiciones particulares y no tienen movilidad o capacidad adaptativa, pues son las primeras que van a colapsar. El otro tema que nos preocupa es el epidemiológico. Claramente el cambio climático va a comenzar a crear condiciones de vulnerabilidad a las invasiones biológicas, tanto de microorganismos como de hongos y también plantas o animales que van a encontrar los ecosistemas debilitados, digamos, inmunológicamente hablando, vamos a estar perdiendo capacidad de resistencia ante enfermedades sistémicas y eso va a verse en mayores pérdidas en la producción agropecuaria, mayores incidencias en enfermedades de todos los sectores de producción e incluso un problema de salud humana que ya es creciente.
En la segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático en Colombia, llevada a cabo en el año 2009, se proyectó un escenario climático para el país en el año 2070, con tendencias a un aumento de entre 2 y 4 grados centígrados en la temperatura media y en las condiciones hidrológicas una reducción en las precipitaciones de hasta un 30% en algunas regiones. Por su parte, el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín, gracias a su ubicación geográfica y a sus características topográficas e hidrográficas, viven una situación particular. No todo el territorio antioqueño está en montañas, pero mucha de nuestra parte productiva sí lo está. En esa área de montaña nosotros esperaríamos ver que las condiciones ideales para un cultivo van ascendiendo en altitud. Entonces, que el café que yo hoy encuentro a cierta altitud, dentro de 50 años lo puedo encontrar 100 o 200 metros más arriba de la montaña. Para eso nos tenemos que preparar, porque las comunidades que viven a 100, 200 metros más arriba hoy no cultivan café, no tienen cultura cafetera y hay que prepararlos para eso. Y los que están en los pisos más bajos de café, que hoy cultivan café, no lo podrán hacer dentro de 50 años. Entonces, para eso hay que prepararse. Dentro de nuestros sectores económicos, los que más se tienen que preparar probablemente sean la agricultura, ganadería, el sector hidroeléctrico, que termina siendo el más sensible, ¿cierto? Porque me cambian las precipitaciones, entonces me cambia cómo estoy manejando yo mis embalses. Con respecto a agricultura, lo que hay que hacer inicialmente es diversificar. Nosotros hoy no tenemos unos escenarios de cambio climático que tengan una resolución suficiente para toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por hacer que esos escenarios de cambio climático tengan una resolución más fina, que yo pueda saber qué diferencia va a haber en el comportamiento del clima en Ansá o en Caucasia, porque van a ser condiciones probablemente muy distintas. Lo otro es que siempre estamos hablando de probabilidades, ¿cierto? Entonces estamos jugando al riesgo. Como estamos jugando al riesgo, lo primero va a ser buscar diversificar y buscar resiliencia en los sistemas agrícolas. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es que independiente de que llueva más, llueva menos, o que yo tenga picos de lluvia mucho más altos, que probablemente es lo que suceda, va a llover lo mismo, pero voy a tener las lluvias mucho más concentradas en ciertos días del año. Entonces, independiente de lo que suceda, tenga productos agrícolas que puedan tolerar esas circunstancias, de manera que mi capacidad productiva no se vea afectada de una manera significativa y por lo tanto las condiciones de vida de mi población no se vean afectadas. Nuestra ciudad es altamente afligida por el tema de adaptación a cambio climático y eso lo vemos muy contundente con las inundaciones en algunas quebradas o con los deslizamientos, con todo el tema de atención y riesgo y desastres. En la mitigación nosotros tenemos desde incluso el año 2011, hemos venido liderando desde la Secretaría de Medio Ambiente el Nodo Regional de Cambio Climático, que es un nodo que viene dirigido desde el Ministerio de Ambiente, donde confluyen las corporaciones autónomas regionales, el área metropolitana, nosotros e incluso últimamente el municipio de Envigado. En este sentido y en este nodo hemos tratado de compilar y hoy tenemos todo un plan de acción donde ya tenemos proyectos muy juiciosos como el Cinturón Verde, que tiende a orientar sus acciones en torno a esa adaptación a cambio climático y por eso el fuerte van a ser también unos parques lineales, un jardín circunvalar que va a organizar este territorio en la zona altamente afectada que es la de Borde y tenemos todo un tema de atención de desastres. Últimamente las lluvias son supremamente más fuertes que antes, el calor también es más fuerte que antes y todos estos fenómenos son los que nosotros al tener una ciudad de montaña, al tener una ciudad en la cual la topografía facilita los deslizamientos, tenemos que acostumbrarnos. Estos lineamientos de cambio tendientes al cambio climático hoy ya están en la actualización del Plan Ambiental Municipal con unas líneas pues muy claras y muy estratégicas orientadas al manejo de quebradas, de riesgo, de bordes y de ordenamiento. La segunda acción muy contundente es que el plan de ordenamiento territorial debe tener muy en cuenta todas estas zonas de riesgo por inundación, por deslizamiento, dada pues toda esta intervención antrópica en el territorio y de hecho lo va a tener y con ellos nos hemos sentado en unas mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación para que nuestro POT tenga un gran componente ambiental y de adaptación a cambio climático.
Y hoy ya más cercano tenemos nuestro proyecto Cinturón Verde Metropolitano, Parque Central de Antioquia y Jardín Circunvalar, que son los principales proyectos que le apuntan a la adaptación y mitigación del cambio climático, con siembras de árboles, con protección a quebradas, con protección a nacimientos, con organización y ordenamiento de los territorios que están en esta zona tan afectada de borde. Pese a los escenarios de proyección poco favorables establecidos por la comunidad científica, cabe resaltar que la dirigencia política, aunque con timidez, ha comenzado a incorporar dentro de sus planes de gobierno y sus agendas este tema. El área metropolitana se ha venido preocupando desde hace un par de años por el fenómeno de cambio climático, que básicamente tiene que ver pues, con los gases de efecto invernadero generados por los diferentes sectores económicos asentados aquí en el Valle del Aburrá. Y por lo tanto se hace un inventario de gases de efecto invernadero para la región, que va a ser inclusive el primero que se hace en Colombia e inclusive el primero que se hace en Sudamérica, porque la verdad es que los países que pertenecen a la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático lo que presentan es un inventario nacional cada 2 años de todo el país, pero nadie ha realizado uno regional para que ese inventario tenga menos incertidumbre. Estamos utilizando la metodología IPCC. IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por sus siglas en inglés. Esa metodología nos dice que debemos recoger los datos mínimo de 5 sectores: el sector industrial, el sector de transporte, el sector de generación de energía, el sector de residuos y un sector que se llama AFOLU. AFOLU, por su sigla en inglés, es el sector agricultura, pecuario y de usos del suelo. Ese proceso nos va a demorar por lo menos 7 meses de aquí para adelante. Esperamos que en esos 7 meses entonces tengamos los datos de todos los sectores, la validación de esos datos y podamos decir dentro de 7 meses, mire, vea, comprobamos que el sector que más gases de efecto invernadero emite es este, porque precisamente a eso llega el inventario, a decir de cada gas cuánto se está emitiendo en la región metropolitana. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ha generado indicadores sobre algunas evidencias del cambio climático en Colombia, basados en análisis de las series históricas de la precipitación acumulada diaria y de los extremos diarios de temperatura. De acuerdo con estos análisis, se ha encontrado que en la ciudad de Medellín se ha presentado un aumento en la precipitación anual durante el periodo 1970 al 2010, del orden de 7 milímetros por año, y cuyo incremento ha sido más evidente en la última década. Desde el punto de vista estadístico, encontraron aumento de las precipitaciones de alta intensidad, como los aguaceros, y un aumento de la temperatura máxima asociada al día y mínimas asociadas a la noche. Evidencias contundentes de que el cambio ha llegado. Así, nuestro país no sea un gran emisor de CO2. Según el último inventario del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que son los científicos del mundo, los científicos de Naciones Unidas, que son los que hacen este trabajo, el planeta emite 49.000 millones de toneladas, de las cuales 780 millones de toneladas corresponden a Colombia, aproximadamente el 0,37%. Como ven, nosotros no somos un país que emita mucho, somos uno de los países más limpios, pero aún así tenemos responsabilidades frente al tema. Nosotros tenemos un transporte supremamente ineficiente en el aspecto de emisiones de gases de efecto invernadero. Emitimos mucho en el sector transporte, mientras el mundo emite mucho en el sector de generación de energía. Ahí son los focos. Tenemos que comenzar a dar una transición hacia tecnologías bajas en carbono, o sea, tecnologías que emitan menos CO2 a la atmósfera. E indudablemente también un cambio en los patrones de consumo de las personas, porque este gran consumo desbocado que llevamos, si seguimos así, en primer lugar, el planeta no alcanza a suministrar todo lo que estamos demandando ante el crecimiento de la población,
sino que estamos contaminando más, mandando más residuos al planeta que no puede absorber, dando más materias primas, emitiendo más gases de efecto invernadero. Entonces, entre menos consumamos, menos bienes se producen, entre más reciclemos, más utilizamos y reutilizamos los materiales que ya han sido desechados y demandamos menos. El municipio ha comenzado a trabajar muy tímidamente en el tema. Yo creo que hay que trabajarlo mucho más y que desde la alcaldía se muestre más compromiso político frente a él. En el pasado el presidente Boris Yeltsin de Rusia dijo que qué bueno el cambio climático porque se iba a calentar parte de Siberia y eso la iba a poder dejar apta para grandes cultivos. En Colombia no tenemos esas posibilidades de que esto nos vaya a traer beneficios. Yo no lo vería así. Hay algunos mecanismos que hay a nivel mundial donde se pueden acceder a ciertos recursos financieros para adaptación, que ya hablamos de eso, cómo nos adaptamos al cambio climático, de lo que ya es inevitable. Y por otro lado, también para comenzar a trabajar en la mitigación de gases de efecto invernadero. Uno de los principales mecanismos de mitigación de efecto invernadero a nivel mundial y que también se desarrolla en el Valle de Aburrá y en nuestro departamento son los mercados de carbono. Los mercados de carbono forestal consisten en plataformas comerciales en las cuales se puede identificar la comercialización de reducciones de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente los mercados de carbono hacen referencia al mercado regulado, concebido bajo el Protocolo de Kioto, o el mercado voluntario, en el cual se pueden transar igualmente emisiones de gases de efecto invernadero. Los proyectos concebidos bajo el Protocolo de Kioto requieren que los proyectos sean valorados y transados bajo un esquema del mercado obligatorio. Estos mercados regulados están concebidos para países como la Unión Europea, todos los países vinculados a la Unión Europea, Australia, Japón y Canadá inicialmente. A nivel de Medellín tenemos en el sector forestal iniciativas que se han venido formulando y desarrollando en los últimos años. La primera de ellas se desarrolló para el municipio de Medellín. Es una iniciativa que busca el establecimiento de sistemas forestales enfocados en reforestación, sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles en las zonas rurales del municipio de Medellín. Inicialmente se tiene estipulado una primera fase de proyecto de cerca de 2.200 hectáreas en las cuales se busca implementar los sistemas forestales que permitan hacer la reducción de gases de efecto invernadero. En el contexto del área metropolitana se ha intentado replicar la experiencia del municipio de Medellín hacia los demás municipios que integran la región metropolitana. Estamos buscando o se ha formulado la iniciativa forestal para establecer al menos cerca de 6.000 hectáreas de sistemas forestales con un poco más de énfasis en especies nativas, buscando favorecer el establecimiento de especies tropicales y nativas que permitan dar un valor agregado a la biodiversidad que está presente en la zona rural. Aunque los mercados de carbono hasta cierto punto son considerados como un beneficio económico para países como Colombia, derivado del cambio climático, desde hace algunos años se viene acrecentando un fenómeno en nuestro país también asociado al cambio climático, pero a diferencia de los mercados de carbono, es devastador: los desplazados ambientales. Los desplazados ambientales surgen debido a unas variaciones que hay en el clima, por el fenómeno que estamos llamando de cambio climático. Entonces estas variaciones del clima hacen que se presenten unos fenómenos naturales llamados desastres naturales, los cuales a través de la última década se han presentado con mayor intensidad y con mayor impacto, obligando a algunas poblaciones a salir de sus territorios debido a que ya no tienen garantías o porque perdieron la infraestructura que tenían en estos lugares. Existe otra categoría también de desplazados ambientales que serían aquellos que tienen que desplazarse por efectos del desarrollo, como serían por construcción de vías o por construcción de centrales hidroeléctricas. Esos también entran dentro de esta connotación.
En Colombia actualmente únicamente jurídicamente se tiene como la figura del desplazado, pero por efectos de la guerra o por el conflicto armado, más el desplazado ambiental a la fecha no está reconocido legalmente, entonces por lo tanto no puede acceder como a las garantías o a los beneficios que podrían tener aquellos que sí lo han hecho por el conflicto armado y que ya están regulados en la legislación colombiana. El tema de desplazamiento ambiental no solo sucede en el área rural, aquí a nivel urbano también lo podemos tener, debido a que, como sabemos, la ciudad está ubicada en un valle donde la expansión se está haciendo hacia las laderas, hacia las montañas que rodean el valle de Aburrá, en zonas, en algunos casos sin ninguna planificación, asentamientos que no están connotados, son zonas de invasión, entonces obviamente el riesgo al cual está sujeta la población que se está asentando en estos sitios va a ser mayor. Entonces, en caso de un desastre natural o alguna emergencia, pues ellos entrarían a formar parte de los desplazados ambientales. Nosotros como personas común y corriente, ¿qué hacer con respecto al problema del cambio climático y del calentamiento global? Pues todos tenemos que ser, primero, ambientalmente conscientes de que los recursos naturales no son infinitos. Segundo, que los estamos agotando a tasas muy rápidas. Tercera, que los estamos volviendo en muchos casos no renovables. Entonces, tenemos que empezar a actuar con una conciencia ambiental de conservación de los recursos naturales. Es decir, tenemos que pensar es que nuestros nietos nos prestan la tierra, no que nosotros las vamos a dejar a ellos.